¿Cómo le va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo. Gracias por venir. Con mucho gusto. Hacía tiempo que estábamos buscando la posibilidad, su apretada agenda, obviamente que impedía su presencia. Hay varios asuntos para destacar, pero claro, la coyuntura lo amerita, ¿no? Ayer se reunieron los intendentes y de alguna manera trascendió, existe cierta inquietud, llamémosle así, por lo que es la distribución de recursos para atender la coyuntura de emergencia allí en Dolores y sobre todo para lo que tiene que ver con la caminería rural, que eso sí abarca las 19 intendencias. ¿Les sorprendió de alguna manera el viraje, por lo menos mediático, que ha tenido este asunto en cuanto a algunas declaraciones? Bueno, algunas sí, sobre todo cuando uno se viene reuniendo con esos actores, hablando prácticamente todos los días, no solo desde el Sistema Nacional de Emergencia, sino también desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los ministerios, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda. Hoy está instalado la ministra de Vivienda con todo su equipo en Dolores, por ejemplo. Pero también reconozco que de alguna manera hay preocupación y la expresan, y bueno, a nosotros nos corresponde hacer las aclaraciones correspondientes, trabajar más con ellos para dar tranquilidad en ese sentido. A mí me parece que el dato político imprescindible es que, porque esto se puede explicar de dos maneras. Una, hacer una prolija descripción de todo el andamiaje jurídico y financiero para hacer frente a estas situaciones. Nos llevaría muchos minutos, es interesante, pero nos llevaría muchos minutos. Y la otra es el dato político institucional más importante, y es que el presidente de la República asumió desde el primer momento la conducción de todo este proceso, ¿no? En el sitio de donde están viviendo las consecuencias del tornado y las inundaciones, y le aseguró a los pobladores de esos lugares y a quienes son los responsables de los gobiernos departamentales y locales que los recursos para la reconstrucción de Dolores y hacer frente a todos los daños que generó estas intensas lluvias están. Y que ya se empezó a trabajar. Eso me parece que es el dato político más importante. Luego viene, obviamente, y ya, fíjense que ya el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario, ya se hizo una primera evaluación de la situación para comprometer recursos inmediatamente. Y desde el viernes fue el tornado. El sábado ya habían evaluadores profesionales, capacitados especialmente para determinar los daños y la graduación de los daños y los modos de intervención y todos los gastos, costos o inversiones asociadas a eso para poder determinar seriamente la transferencia de recursos a esos lugares para reconstruir, para atender a las personas, pero también hacerlo responsablemente, seriamente, porque son los recursos de todos, ¿verdad? Pero ustedes dicen, no, nos reunimos todos los días con los intendentes. Bueno, es una expresión, sí, pero muy seguido. Muy seguido. Se entiende la idea, ¿no? Claro. Tiene un contacto frecuente, no se tienen por qué reunir tampoco todos los días. Además, manteniendo contacto, muchas veces es por teléfono. Pueden hacerlo. Y está claro que en ese diálogo bilateral debe haber, ellos le deben transmitir la preocupación por algunas cuestiones y ustedes le deben poner blanco sobre negro acerca de las cifras que se dan a conocer. Ahora, ¿qué es lo que no quedó claro? Parece lo que se anunció el sábado, por ejemplo, no quedó claro en algunos casos que era una primera partida, que eventualmente eso se va a complementar con otros recursos. ¿Dónde entienden ustedes que puede surgir la desavenencia? Bueno, yo no quiero entrar en especulaciones sobre cuáles son las inquietudes de los diferentes intendentes, porque también hay diversas expresiones. Yo vi diversas expresiones, no hay unanimidad de expresiones. Yo no quiero ponerme a interpretar por dónde va eso. Desde el gobierno lo que sé es que para llegar a esa cifra anunciada el sábado se hizo un trabajo profundo de evaluación de la situación que refiere a una cantidad de ítems, ¿verdad? Estamos hablando de, efectivamente, la vivienda, estamos hablando de la caminería, de la infraestructura, pero estamos hablando también de ACE, el hospital de Dolores quedó inhabilitado, el Sistema Nacional Integrado de Salud funcionó muy bien y se atendió por parte del sistema privado, pero eso tiene un costo. Ministerio de Desarrollo Social, UTE, OCE, Antel, es decir, hay una cantidad de elementos que van componiendo esa cifra, porque hay veces que parece que estuviera dirigido solo a algunos aspectos. Y es importante que la población sepa que se atiende integralmente. Y se hizo un análisis profundo. Al día sábado
Luego, por ejemplo, en Rocha, hasta ayer teníamos 300 kilómetros, por lo menos, de rutas bajo agua, y no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando baje el agua. Es imposible, por ejemplo, hacer una evaluación de los daños y sus costos en algunos lugares. Y bueno, eso tendrá rectificaciones, seguramente. Quizá en otros lados tenemos valuado el daño en una cifra superior a la que después efectivamente sea. No lo sé, pero lo que me parece importante es que el gobierno central, trabajando conjuntamente con los gobiernos departamentales y los gobiernos locales, se hizo una primera evaluación profesional, profunda, y también se determinaron los recursos que van a cada área. Y no estoy hablando ni de las donaciones ni de nada, porque estamos hablando de los recursos que van desde el gobierno central, que están y que, como te decía recién, la ministra de Vivienda hoy está instalada en el departamento con todo su equipo, porque hay que empezar a reconstruir esa ciudad. Ya vamos a profundizar sobre el tema de los números, sobre todo poniendo blanco sobre negro, para informar a la gente, que de última claro, es lo más importante, claro, más allá del ruido político. Pero como puntapié para ponerse blanco sobre negro, quiero repasar unos segundos de lo que decía ayer, sentado en esa misma silla, el intendente de Soriano, Agustín Bascu. ¿Cómo no? Si manejamos 12 millones de caminaría rural a nivel nacional, pongámosle 10, 12 millones, 13, no sé cuánto le va a salir el tema Dolores al gobierno nacional, más afectación de rutas nacionales, que yo sepa y que haya salido a la prensa, que es ruta 1 a la altura de Rosario o Valdense, por ahí que se rompió, y en algún otro punto también, en otro puente, manejemos 1 millón, 2 millones de dólares, ahí estamos en 27, 28 millones de dólares, no sé los otros 80 dónde están, eso me gustaría saberlo. Ahí hace un rápido repaso Bascu y dice, bueno, 12 millones de dólares para la caminería rural, dice más o menos 12, 13 millones de dólares para la vivienda en Dolores, que me consta, según la información que yo manejo, son 20. Son 20. Son por 20, ejemplo. 20 millones de dólares. Sí. Una estimación, ¿verdad? Una estimación, el dato de la información en realidad de cuánto finalmente se iba a destinar la conseguí en las últimas horas. Claro. Pero el resto, ¿a dónde va la bolsa esa de 100 millones de dólares? ¿Cómo se reparte? Usted más o menos mencionaba, bueno, también vamos a destinar dinero a los hospitales, pero para que la gente sepa a dónde van los recursos. Claro. En primer lugar, yo le entiendo la preocupación al intendente. Está en un departamento al que la segunda ciudad le pasó un tornado por el medio de la ciudad, yo lo entiendo. Pero hay un poco entrevero de cifras y de cuestiones. La verdad es que los 12 millones de dólares para caminería rural, que son aproximadamente 360 millones de pesos, se suman a los 950 millones que se acordaron el año pasado con los departamentos, ¿verdad? No es el único dinero destinado a eso. Que hay que recordar que la caminería urbana y rural es parte de la responsabilidad del gobierno departamental, pero claro, el gobierno central ya desde el periodo pasado y el otro colaboran con los departamentos de manera muy importante porque tiene que ver con la salida de los productos, etc. Sí. Entonces ahí se trabaja y ahora se da una cifra adicional de 360 millones de pesos en una evaluación primaria, porque como les dije, falta, por ejemplo, para poner un ejemplo, Rocha. Sí, Rocha, 33. En primer lugar. Entonces, no son, los intendentes no tienen disponible para este año solo 360 millones de dólares distribuidos entre los diferentes departamentos más afectados. Además hay 950 millones de pesos, 360 millones de pesos. Además hay 950 millones de pesos que ya estaban destinados. Claro, pero esos estaban destinados no solamente a la caminería rural, sino también a otras. Para caminería rural. El FDI, seguro. Estamos hablando del Fondo de Desarrollo del Interior, pura y exclusivamente para caminería rural. La EPP informa que para la caminería rural ya estaba destinado a eso. Y además se suma esta otra cifra. Y los otros montos, efectivamente, como te decía recién, el gobierno lo que primero tuvo la obligación de garantizar es la seguridad sanitaria, la seguridad pública, la seguridad alimentaria. Obviamente, concomitantemente se hace una valoración de lo que es el refugio, de lo que es la reconstrucción de las viviendas, de lo que es la infraestructura, y ahí está la caminería rural, pero hay otras cosas también, obviamente, y la atención al aparato productivo,
creo que no está contabilizado ahí, pero por ejemplo, porque tiene que ver con otros fondos, pero por ejemplo se acaba de declarar la emergencia agropecuaria en algunas zonas del departamento de Rocha y de 33 para asistir con alimento al ganado. Entonces, uno empieza a sumar UTE, OCE, Antel, Mides, ACE, la Administración Nacional de Educación Pública, porque estos son todos dineros del Estado, dineros de todo el país que van destinados a determinados lugares que lo necesitan y lo van a tener, pero son dineros de todos. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer una evaluación seria, correcta, profunda, porque tiene que rendir cuenta de eso a toda la ciudadanía. Y perdón, y a veces nos estamos focalizando en Dolores porque es una situación que es dramática y que nos llama mucho la atención. Pero tenemos daños y problemas en todo el país. Sí, sí, no hubo ningún departamento sin evacuar. Claro, entonces, esto tiene que ver con todos los departamentos. Pero vuelvo a repetir, el presidente de la República, y si el presidente de la República lo dijo, ¿qué puedo agregar yo? Que van a estar los recursos para hacer frente a esta situación y nadie va a quedar sin ser asistido en esta situación extraordinaria. ¿Está faltando entonces un poco de confianza en esa palabra empeñada? Yo creo que... El pedido es créannos, si le decimos que van a estar los recursos, van a estar... Yo creo que puede haber también un poco de... por ejemplo, nosotros podemos hacer un detalle muy prolijo, porque se hizo en el Consejo de Ministros, y obviamente a todos los organismos del Estado se le pidió una evaluación de los costos, de los daños, de las inversiones que hay que hacer. Pero lo que yo he escuchado de los intendentes con los que tenemos muy buena relación y hablamos regularmente, no todos los días es una expresión, regularmente la OPP, el Sistema Nacional de Emergencias, hay una ida y vuelta permanente. Yo no he escuchado tampoco demasiado detalle en algunas cifras que a veces se manejan y se tiran. No he escuchado tampoco detalle. Todos tenemos la obligación de detallar exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque pueden haber cosas que están relacionadas con la emergencia y otras que no están relacionadas con la emergencia y que forman parte de la programación y de la responsabilidad del gobierno departamental, que para eso existe un fluido trabajo permanente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los diferentes ministerios para hacer frente a esas situaciones, pero tenemos que separar la situación extraordinaria que se planteó ahora de las cuestiones ordinarias que ya estaban planificadas y que ya trabajaron y se fijaron los montos de asistencia cuando se discutió la ley de presupuesto en un trabajo que fue profundo, serio y que, de acuerdo a las expresiones que vimos el año pasado, todo el mundo quedó conforme con esa asistencia. ¿Y van a pedir ese detalle a las intendencias? Que se separe claramente lo que es lo provocado por el tornado, por las inundaciones, de lo que, bueno, necesidades que todo el mundo puede tener. Yo me refiero a las expresiones públicas, porque en las reuniones de trabajo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en algunos casos con el Sistema Nacional de Emergencia, ahí se trabaja muy detalladamente. O sea, los gobiernos departamentales tienen un trabajo en ese sentido. Estoy hablando de las cifras que a veces se manejan públicamente. En esas mesas de trabajo, imagínense, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con su director a la cabeza, pero con todo el equipo que tiene que administrar y definir todas las herramientas jurídicas, porque estamos hablando de nuevo, ¿no?, de fondos públicos que tienen que tener una trazabilidad, que toda la ciudadanía se tiene que quedar tranquila de que, y esto no es suspicacia con nadie, pero todos los ciudadanos tenemos que estar tranquilos de que si el Estado va a destinar 100 millones de dólares, X cantidad de millones para acá, tiene que ser usado en eso. Tiene que ser usado en eso. Y esa ingeniería que se ha facilitado en los últimos años para ser más ágiles, pero con las debidas garantías, exige mucho trabajo bilateral. Y ahí se trabaja muy afinadamente sobre qué se necesita en cada área. Lo diferencio de las expresiones públicas, es decir, hay como dos caras, y yo lo entiendo por la situación que están viviendo. Simplemente me parece que es bueno aclararle a la ciudadanía que en realidad el trabajo es muy fino y regular, especialmente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sí, claramente la mesa chica, vamos a decir, funciona con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero también tiene que ver el Sistema Nacional de Emergencia, también tiene que ver Presidencia de la República, y usted juega un rol importante. Y apuntando justamente al rol que juegan ustedes, esto ya es una percepción o una sensación personal, estoy apuntando a su sensación personal. ¿Le molesta que cuando termine la reunión del Congreso de Intendentes diga que quieren un mano a mano con el presidente Vázquez, como
si eso fuera a llegar a tener otros resultados. Lo que públicamente parecería expresar es que, como no están llegando a un acuerdo, como se está dificultando el diálogo, prefieren ir derecho con el mandatario. No. Los intendentes, el presidente del Congreso de Intendentes ha tenido reuniones con el presidente de la República. Algunas se han procesado a través de mi persona. O sea, no hay ningún problema, al revés. Han tenido reuniones, depende del presidente, los momentos lo decide él con el presidente del Congreso de Intendentes o con el intendente que corresponda. El presidente ha recorrido todo el país en el ejercicio de gobierno con los consejos de ministros abiertos, o sea, hay un intercambio permanente. No hay ningún problema ahí. Es más, el sábado hubo un consejo de ministros extraordinario en donde el presidente, y en conferencia de prensa, y luego de toda una mañana de trabajo fuerte, hizo los anuncios en ese sentido. Entonces, nosotros estamos ejecutando esa decisión político-institucional del Consejo de Ministros y con el presidente a la cabeza, obviamente. Así que esos contactos, esas cuestiones, a mí me parecen totalmente normales, no ningún problema. Y lo otro que, por lo menos a mí me consta que en algunos lugares existe cierta preocupación, ¿están preocupados por el nivel de ejecución de algunas intendencias que les reclaman o públicamente exigen recursos y después quizás al momento de ejecutar no son tan efectivas? Bueno, yo no quisiera entrar, conozco la información obviamente, pero no quisiera entrar en ese análisis porque ese análisis públicamente lo realiza la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que sí me consta, y creo que corresponde decirlo públicamente, es que dentro de los gobiernos departamentales ya tienen fondos asignados para poder empezar a trabajar, ¿no? Ya tienen fondos. Lo que se ha pedido es que empiecen a ejecutar, quizá redireccionando o cambiando o acelerando algunos procesos que de repente los tenían programados en con otra agenda. ¿Me explico? Por ejemplo, en caminería rural o en alguna otra cosa. La señal que se está dando es, bueno, si hay dinero ya disponible y asignado, que se empiece a utilizar, porque todo eso obviamente tiene un registro, que se empiece a utilizar, pero eso no quiere decir que pero luego ese anuncio que se hizo por parte del gobierno nacional obviamente va a cubrir ese aspecto. Simplemente utilizar las disponibilidades que tienen. Rápidamente, porque me quedan pocos minutos y hay algún tema que no quiero dejar de abordar. Sí. Esta situación y todo lo que ha acontecido, ¿obliga a repensar, por ejemplo, los fondos del Sistema Nacional de Emergencia, replantearse el SINAE a futuro? Digo, quizás llega el momento de hacer una discusión país de cómo nos tenemos que preparar para este tipo de eventos. Bueno, el Sistema Nacional de Emergencia viene en un fortalecimiento permanente, esa es la verdad. Y quizás hasta un poco en silencio viene trabajando incluso con todos los gobiernos departamentales, en los comités departamentales de emergencia que los presiden los intendentes. El director del SINAE, Fernando Traversat, me hacía una valoración antes de todo lo que pasó sobre en qué intendencias funcionan bien el comité departamental, los SECOED, que es el aparato, digamos, operativo, que nuclea a los organismos nacionales desplazados en el departamento y a todas las áreas del gobierno departamental. Se viene trabajando muy bien, hay una ley, una nueva institucionalidad, se acaba de crear en la ley de presupuesto la Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgo, que es una herramienta muy importante, que venía funcionando de hecho, porque es la agrupación de los ministerios que tienen más incidencia en estos casos. Se viene trabajando en los proyectos, se adjudicaron ahora y están en camino, creo que 4 más, 2 y creo que vienen 4 más, centrales automatizadas para la detección de determinados fenómenos. Hay sistemas de alerta temprana en el centro del país, por eso en Durazno, que es siempre de las más afectadas, nosotros podemos anticipar la cantidad de desplazados que van a haber y lo vamos graduando de acuerdo a las señales que vamos obteniendo de diferentes mecanismos. En ese sentido se viene trabajando mucho. Si es suficiente o no, nosotros siempre tenemos que trabajar en la perspectiva de
con un horizonte mucho más exigente. Esa es la verdad, es nuestra responsabilidad. Quizá lo que sí es importante recalcar o profundizar es que necesitamos una atención y un cambio en la cultura de la ciudadanía en general en cuanto a estos fenómenos. Y ahí nosotros tenemos la responsabilidad quizá de difundir mucho más, de generar ¿Cambio en qué sentido? Información en el sentido de que algunos fenómenos que se daban cada X cantidad de años extraordinariamente pasaron a ser más ordinarios. Yo recuerdo muchos años atrás que inundaciones eran esporádicas y en determinados lugares. Ahora todos los años tenemos situaciones en determinados puntos del país. Tuvimos un tornado. Bueno, eso nos obliga a todos, al gobierno sin duda tiene la principal responsabilidad, pero a todos los ciudadanos a incorporar primero determinadas prácticas que hacen al cuidado del ambiente en general, una cuestión de conciencia mundial diría, pero concretamente ante determinados fenómenos tomar determinadas precauciones. Por ejemplo, yo saqué una resolución cuando el INUMET sacó una alerta roja para gran parte del país. Como medida preventiva, el Sistema Nacional de Emergencia dictó una resolución en la cual establecía que los servicios públicos y se exhortaba al ámbito privado a que no se expusieran los trabajadores y que los servicios esenciales se cubrieran de la manera más apropiada. ¿Para qué? Para evitar que los trabajadores y la ciudadanía en general estuvieran expuestos a las inclemencias del tiempo cuando son extraordinarias. Se nos va el tiempo y realmente pero pasó la alerta roja y quizás la afectación no fue tal como se preveía. Es verdad. Entonces, desde ese punto de vista, uno no sabe hasta qué punto no se mancilla la credibilidad, ¿no? Bueno, vino el tornado y después 3 días después, 4 días después hubo una alerta roja y no pasó nada. Entonces, de ese sentido, por ejemplo, ¿se va a comprar el radar meteorológico? En cuanto a la tecnología, ahora se están instalando estaciones meteorológicas automatizadas, ¿verdad? Que es un paso muy importante. Y todas las herramientas que se necesitan para cubrir, para lograr la mayor previsión posible, se vienen analizando desde hace tiempo y se viene invirtiendo en la ley de presupuesto. El INUMET recibió una partida de inversión que se podrá discutir sobre si es suficiente, no es suficiente, etcétera, pero se está en continua revisión en ese sentido. Se está analizando ahora a la luz de estos hechos. ¿Se había anunciado la posibilidad de, a raíz de estos hechos, incorporar un radar que permita la detección? Es parte de las cuestiones que están sobre la mesa, pero tú habrás escuchado a diversos técnicos, yo los escuché en los medios de comunicación, que muchos dicen, en vez de eso se necesita esto otro, muchas más estaciones automatizadas, o tales herramientas, o 1 o 2 radares, o qué radares. Todo eso se está analizando por parte de los técnicos. Lo importante sí es tener herramientas que nos permitan, primero, prever y de alguna manera alertar a la población para que no esté expuesta a determinadas situaciones de riesgo, y se viene invirtiendo en ese sentido. Estamos incorporando estaciones automáticas, se acaban de adjudicar 2 y vienen creo que 4 más. Hay sistema de alerta temprana en gran parte del país, pero eso no quiere decir que no sigamos trabajando y que eventualmente se tenga que considerar eso, pero necesitamos también la información y un grado de certeza mínima de los técnicos, que por ahora no es del todo claro eso. Juan Andrés Roballo, le agradezco su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Nos quedaron tantísimos asuntos sin conversar, así que seguramente lo volveremos a convocar. La pausa y enseguida estamos de vuelta.